Bueno, pues ahí empieza la grabación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, todo lo que estábamos comentando en, en la semana previa sobre el cumplimiento normativo y los estándares de seguridad. De hecho, en una sesión que tuvimos eh, hace un par de días, pues hablábamos sobre lo que es el marco de trabajo o framework del Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, el NIST. Y en este caso, pues, este framework pues, tiene 5 elementos, que es un marco de trabajo que es un referente para poder establecer una postura de seguridad. ¿Y a qué se refiere con postura? Pues una postura defensiva. Eso es en sí lo que se quiere decir con este término. Entonces, para poder armar una estrategia de ciberseguridad, pues hay que basarnos en lo que otros han hecho o en este caso en referentes eh, internacionales que sí funcionan para poder tener una base sobre la cual trabajar la estrategia de ciberseguridad. Y pues además de la normatividad que se tiene que cumplir y evidentemente hay que alinearse pues con lo que indica la norma o la ley al respecto, pues para que la organización no se vea comprometida por el caso de un no cumplimiento y pueda ser sujeta a sanciones principalmente económicas, que son las que más le duelen a una empresa, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos de lo que trata esto. Y bueno, retomar este punto y volver a insistir de que sí es importante conocer estas leyes o este marco legal que tenemos a nivel internacional y que, bueno, nosotros, por el hecho de estar en un país como México, pues no quiere decir que no tengamos una ley, también aplica. Inclusive, si tuviéramos una organización o fuéramos parte de una organización o una empresa que da servicios a los ciudadanos de Europa, por ejemplo, tendríamos que estudiar o verificar que nuestros servicios que ofrecemos pues cumplen con ese reglamento que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que aplica en la Unión Europea y todo el bloque económico europeo para lo que es la protección de datos. Entonces, se tiene que verificar que las organizaciones cumplan con el manejo de datos que exige este reglamento y cuando los ciudadanos de la Unión Europea interactúen con estos servicios o los servicios de la organización. También bajo esta regulación, las organizaciones están obligadas, primero que nada, a obtener el consentimiento explícito de el uso de los datos personales y notificar sobre las brechas de seguridad. Anteriormente, pues eso no se hacía, inclusive ahora navegamos por algunos sitios web y sobre todo los que se están alineando a esta norma, en los cuales nos piden el consentimiento para aceptar pues las famosas cookies, ¿no? Que son elementos que pues van recabando información sobre nuestro comportamiento al usar o esas páginas, ¿no? Al entrar en esos sitios web. Y bueno, ya es una norma pedir o se debe de pedir, ¿no? Si nuestro sitio web está alineado hacia ese reglamento, se debe pedir una notificación explícita sobre el uso de los datos. Y bueno, el impacto es mundial porque, vuelvo a insistir, pues la Internet sabemos que es una red mundial de computadoras y cualquier ciudadano europeo que utilice los servicios de esa organización debe estar alineada a esa organización hacia ese reglamento. Por otro lado, en Estados Unidos hay una ley de responsabilidad del seguro de salud y esta es una ley que se denomina HIPAA por sus siglas en inglés. Esta ley protege la información de salud de los pacientes, a quienes están obligados a acatar esta ley, pues son las empresas que dan servicios de salud a los ciudadanos estadounidenses y pues sabemos que ya no hay un sistema de salud público como existe en México, pero hay aseguradoras que, bueno, son los que venden esos seguros médicos que se activan cuando un ciudadano americano pues quiere un servicio de salud. Ahora, todos esos datos recopilan esas empresas que venden los seguros de salud y también quienes dan los servicios ya en algún momento pues son hospitales, ¿verdad? Son clínicas, son profesionales de la salud, pues también están obligados a cumplir
con esa ley de HIPAA. Y por el incumplimiento de la ley, en caso de que haya filtración de datos, pues hay sanciones económicas y también lo que venimos diciendo desde hace algunas sesiones, daño a la reputación de las organizaciones. Además, hay otras normativas relevantes que es importante conocer, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California, Ley Sarbanes-Oxley para la protección financiera, Ley de protección de datos personales en Brasil, son leyes locales, ¿no? Entonces, para nosotros en México, recordemos que existe una Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares, y bajo esa ley pues están obligadas las organizaciones, y no solamente las organizaciones privadas sino las públicas, también a respetar, para empezar a cuidar el uso que se da a los datos, es guardarlos correctamente y tener estrategias para impedir que se puedan, ahora sí que sufrir el daño en esos tres pilares o elementos que son los que se tienen que cuidar con respecto a los datos. ¿Recuerda cuáles son esos tres pilares o elementos que contábamos en sesiones pasadas? Es una tríada, ¿verdad? Y la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Exacto, gracias. La tríada CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es lo que tenemos que cuidar o resguardar respecto de los datos. Ahora bien, también tenemos estándares internacionales, como les comentaba al inicio, el estándar ISO IS 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. El ISO 27001 es el estándar más reconocido para los sistemas de gestión de seguridad. Proporciona un marco para gestionar esa seguridad de la información. El estándar ISO probablemente no sea desconocido. En algunas situaciones, en la mayoría, las empresas buscan esa certificación o certificaciones de ISO para poder cumplir con ciertos elementos dentro de lo que es la administración o gestión de las organizaciones. En particular, ese estándar, el ISO 27001, pues lo que busca es tener un sistema de seguridad, un sistema de gestión de seguridad de la información específicamente. En el marco de trabajo del NIST, este marco de ciberseguridad o framework, por sus siglas en inglés CSF, o sea, Cyber Security Framework, pues fue desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. El marco de ciberseguridad es una guía que no es obligatoria, o sea, el gobierno de los Estados Unidos no obliga a las empresas u organizaciones a que apliquen ese marco de trabajo, pero sí es una guía, es una base, como lo vimos en los videos. Es un marco de trabajo que tiene 6 elementos, de hecho, 6 elementos que pues comentábamos, son funciones clave, como identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces proporcionan una hoja de ruta flexible y adaptable para mejorar la resiliencia cibernética, porque lo contábamos ayer, espero poder arreglar el video que grabé, pero este es un repaso, lo comentábamos ayer con Christopher, es lo que es identificar. ¿En qué consiste esta función, Christopher? Puede identificar cuál es el problema, qué es lo que causa la problemática. Detectar cuáles eran los activos y los riesgos. Exacto. Detectar cuáles son los activos que tenemos que cuidar, que no se trata solamente de hablar de forma abstracta de los datos, sino de cuidar esos componentes de hardware que son donde almacenamos esos datos, el acceso a esos componentes. Entonces estamos hablando pues, de cuidar los equipos de cómputo, los servidores, es cuidar los discos duros, cuidar pues la infraestructura donde se encuentran esos servidores, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de red, infraestructura eléctrica, cuidar el edificio o los edificios donde se encuentren esos centros de datos, y pues todo eso es el conjunto de activos que hay que cuidar, y pues también se agrega pues, lo que es el software, porque también recordemos que todo software pues lleva su grado de inversión. Entonces, si no cuidamos el software, el hardware y los datos, la infraestructura que los soporte o alberga, pues esos son, de hecho, los elementos críticos, ¿no? Que hay que identificar primero qué es lo que tenemos que cuidar. Por eso
esa función clave. Y luego la de proteger, ¿en qué consistirá? Adri, no sé si recuerdas este tema, sí conectaste ahora a tierra. Sí, estaba recapitulando un poco de las redes, y también existe una norma, un estándar que habla de todo lo que debe de llevar un centro de datos para poder albergar toda la infraestructura del hardware y que sostenga la operación de manera eficiente. Entonces, se llevan de la mano. Si yo tengo una buena infraestructura física con estándares y normas internacionales y monto todos mis servidores y en ellos también tengo toda mi infraestructura de normas para poder trabajar en ellas, pues el sistema como tal pues se vuelve muy robusto y se vuelve no tan vulnerable, porque finalmente sabemos, y con las notas que nos has mandado, pues diario nos están atacando por todos lados, y no más a las grandes empresas, ¿no? Sino a todos los usuarios, nos están atacando, enviando mensajes a nuestros celulares, a nuestros correos, en donde nos solicitan mil cosas, ¿no? Y pues nos vemos ahí vulnerables. Entonces, en conclusión, si tenemos una buena infraestructura física bajo normas y estándares y montamos bajo normas y estándares un servidor adecuado y el software y toda lo que es la ciberseguridad y montamos unas políticas como tal de seguridad, pues los hackers van a ser mucho más difíciles que nos puedan atacar, ¿no? Entonces, quería comentarlo en general eso, Marco. No, sí, es parte de ese tema, definitivamente, que todo aquel marco de trabajo o estándar que nos sirva de referente para mejorar nuestra seguridad en el aspecto de cuidar los datos, la infraestructura que lo alberga, es aplicable. Entonces, independientemente de cuál sea el marco de trabajo, porque también hay que comprender que cada organización tiene sus características. Entonces, no podríamos considerar que todas las organizaciones puedan o deban seguir al pie de la letra lo que indique un cierto estándar, sino pues hay que tomar la mejor estrategia que se adapte a la organización de la que se trate. Por ejemplo, aquí en la etapa de identificar, además de identificar los activos, también hay que identificar las amenazas que pueden llegar a atacar hacia nuestros centros de datos, hacia nuestros servidores, ¿sí? Entonces, esas amenazas pues son las que vienen tanto del exterior como del interior. Entonces, tenemos distintos tipos de amenazas que se traducen en ataques, los cuales pues ya cuando se presentan pues son incidentes de seguridad que se tienen que atender. Y ahora bien, esas amenazas pues podemos clasificar si utilizamos, pues se mencionó otro documento relacionado con el framework de ciberseguridad del NIST, que es un documento que ahorita se los presento. Ahí identifica distintos tipos de amenazas que pueden ocurrir y también hay que identificar el riesgo que significa que ocurra un incidente. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, lo comentábamos ayer, pues es el grado de probabilidad. El nivel de riesgo es el grado de probabilidad en el cual pueda ocurrir una amenaza o un ataque derivado de una amenaza, ya sea externa o interna. Aquí quiero recalcar lo que se viene diciendo. En el caso de las amenazas, ¿de dónde o de quiénes provienen? Porque si hablo de una amenaza externa, pues a mí se me ocurre mencionar a un hacker, ¿no? Pero las amenazas internas, ¿de dónde provienen o de quiénes provienen? Licenciado Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, más o menos. No sé si va a comentar ahí sobre esa pregunta. Bueno, ahí yo puedo comentar. Sí, Sí, yo ahí sí quisiera comentar que uno de los problemas que hay es que se dice que el enemigo está en casa, ¿no? Es decir, podemos tener toda una seguridad bien implementada, pero tenemos dentro de la organización pues personas o individuos que no son de muy bien fiar con el tiempo, pues porque deben tener ahí algún desaguisado, ¿no? Alguna diferencia. Entonces, pues, si estamos teniendo personal que puede estar ingresando información a niveles ya altos de seguridad, pues el peor problema que tenemos es interno. Entonces, ahí es cuando se empiezan a filtrar muchas de las cosas que tenemos que trabajar, y es lo que se veía, ¿no? Y en este debate de la CIA de Estados Unidos, que pues después de trabajar con la CIA cubierto con un hombre, pues, se dio cuenta que pues, Estados Unidos
Bueno, pues ahí empieza la grabación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, todo lo que estábamos comentando en, en la semana previa sobre el cumplimiento normativo y los estándares de seguridad. De hecho, en una sesión que tuvimos eh, hace un par de días, pues hablábamos sobre lo que es el marco de trabajo o framework del Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, el NIST, y en este caso, pues este framework pues, tiene 5 elementos, que es un marco de trabajo, que es un referente para poder establecer una postura de seguridad. ¿Y a qué se refiere con postura? Pues una postura defensiva. Eso es en sí lo que se quiere decir con este término. Entonces, para poder armar una estrategia de ciberseguridad, pues hay que basarnos en lo que otros han hecho, o en este caso en referentes eh, internacionales que sí funcionan para poder tener una base sobre la cual trabajar la estrategia de ciberseguridad. Y pues además de la normatividad que se tiene que cumplir, y evidentemente hay que alinearse pues con lo que indica la norma o la ley al respecto, pues para que la organización no se vea comprometida por el caso de un no cumplimiento y pueda ser sujeta de sanciones principalmente económicas, que son las que más le duelen a una empresa, ¿no? Entonces, eso es a gran rasgo de lo que trata esto. Bueno, retomar este punto y volver a insistir de que sí es importante conocer estas leyes o este marco legal que tenemos a nivel internacional, y que, bueno, nosotros, por el hecho de estar en un país como México, pues no quiere decir que no tengamos una ley, también aplica. Inclusive, si tuviéramos una organización o fuéramos parte de una organización o una empresa que da servicios a los ciudadanos de Europa, por ejemplo, tendríamos que estudiar o verificar que nuestros servicios que ofrezcamos pues cumplen con ese reglamento que se llama Reglamento General de Protección de Datos, que aplica en la Unión Europea y todo el bloque económico europeo para lo que es la protección de datos. Entonces, se tiene que verificar que las organizaciones cumplan con el manejo de datos que exige este reglamento, y cuando los ciudadanos de la Unión Europea interactúen con estos servicios o los servicios de la organización. También bajo esta regulación, las organizaciones están obligadas, primero que nada, a obtener el consentimiento explícito de el uso de los datos personales y notificar sobre las brechas de seguridad. Anteriormente, pues eso no se hacía, inclusive ahora navegamos por algunos sitios web, y sobre todo los que se están alineando a esta norma, en los cuales nos piden el consentimiento para aceptar pues las famosas cookies, ¿no? Que son elementos que pues van recabando información sobre nuestro comportamiento al usar esas páginas, ¿no? Al entrar en esos sitios web. Y bueno, ya es una norma pedir, o se debe de pedir, ¿no? Si nuestro sitio web está alineado hacia ese reglamento, se debe pedir una notificación explícita sobre el uso de los datos. Y bueno, el impacto es mundial porque, vuelvo a insistir, pues la Internet sabemos que es una red mundial de computadoras, y cualquier ciudadano europeo que utilice los servicios de esa organización debe estar alineada a esa organización hacia ese reglamento. Por otro lado, en Estados Unidos hay una ley de responsabilidad del seguro de salud, y esta es una ley que se denomina HIPAA por sus siglas en inglés. Esta ley protege la información de salud de los pacientes, a quienes están obligados a acatar esta ley, pues son las empresas que dan servicios de salud a los ciudadanos estadounidenses. Y pues sabemos que ya no hay un sistema de salud público como existe en México, pero hay aseguradoras que, bueno, son los que venden esos seguros médicos que se activan cuando un ciudadano americano pues quiere un servicio de salud. Ahora, todos esos datos recopilan esas empresas que venden los seguros de salud, y también quienes dan los servicios ya en algún momento pues son hospitales, ¿verdad? Son clínicas, son profesionales de la salud.
pues también están obligados a cumplir con esa ley de HIPAA. Y por el incumplimiento de la ley, en caso de que haya filtración de datos, pues hay sanciones económicas y también lo que venimos diciendo desde hace algunas sesiones, daño a la reputación de las organizaciones. Además, hay otras normativas relevantes que es importante conocer, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California, Ley Sarbanes-Oxley para la protección financiera, Ley de Protección de Datos Personales en Brasil, son leyes locales, ¿no? Entonces, para nosotros en México, recordemos que existe una Ley General de Protección de Datos en posesión de particulares, y bajo esa ley, pues están obligadas las organizaciones, y no solamente las organizaciones privadas, sino las públicas, también a respetar, para empezar a cuidar el uso que se da a los datos, es guardarlos correctamente y tener estrategias para impedir que se puedan, ahora sí que, sufrir el daño en esos tres pilares o elementos que son los que se tienen que cuidar con respecto a los datos. Recuerdo cuáles son esos tres pilares o elementos que contábamos en sesiones pasadas. Es una tríada, ¿verdad? Y la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Exacto, gracias. La tríada CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es lo que tenemos que cuidar o resguardar respecto de los datos. Ahora bien, también tenemos estándares internacionales, como les comentaba al inicio, el estándar ISO/IEC 27001, que es un sistema de gestión de seguridad de la información. El ISO 27001 es el estándar más reconocido para los sistemas de gestión de seguridad. Proporciona un marco para gestionar esa seguridad de la información. El estándar ISO probablemente no sea desconocido. En algunas situaciones, en la mayoría, las empresas buscan esa certificación o certificaciones de ISO para poder cumplir con ciertos elementos dentro de lo que es la administración o gestión de las organizaciones. En particular, ese estándar, el ISO 27001, pues lo que busca es tener un sistema de seguridad, un sistema de gestión de seguridad de la información específicamente. En el marco de trabajo del NIST, este marco de ciberseguridad o framework, por sus siglas en inglés CSF, o sea, Cyber Security Framework, pues este fue desarrollado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. El marco de ciberseguridad es una guía que no es obligatoria, o sea, el gobierno de los Estados Unidos no obliga a las empresas u organizaciones a que apliquen ese marco de trabajo, pero sí es una guía, es una base, como lo vimos en los videos. Es un marco de trabajo que tiene 6 elementos, de hecho, 6 elementos que pues comentábamos, son funciones clave, como identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces proporcionan una hoja de ruta flexible y adaptable para mejorar la resiliencia cibernética, porque lo comentábamos ayer, espero poder arreglar el video que grabé, pero este es un repaso, lo comentábamos ayer con Christopher, es lo que es identificar en qué consiste esta función, Christopher. Puede identificar cuál es el problema, qué es lo que causa la problemática. Detectar cuáles eran los activos y los riesgos. Exacto. Detectar cuáles son los activos que tenemos que cuidar, que no se trata solamente de hablar de forma abstracta de los datos, sino de cuidar esos componentes de hardware que son donde almacenamos esos datos, el acceso a esos componentes. Entonces estamos hablando pues, de cuidar los equipos de cómputo, los servidores, es cuidar los discos duros, cuidar pues la infraestructura donde se encuentran esos servidores, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de red, infraestructura eléctrica, cuidar el edificio o los edificios donde se encuentren esos centros de datos, y pues todo eso es el conjunto de activos que hay que cuidar, y pues también se agrega pues, lo que es el software, porque también recordemos que todo software pues lleva su grado de inversión. Entonces, si no cuidamos el software, el hardware y los datos, la infraestructura que los soporte o alberga, pues esos son, de hecho, los elementos críticos, ¿no? Que hay que identificar primero qué es lo que
lo que tenemos que cuidar. Por eso esa función clave. Y luego la de proteger, ¿en qué consistirá? Adri, no sé si recuerdas este tema, sí conectaste ahora a tierra. Sí, estaba repitiendo un poco de las redes, y también existe un norma, un estándar que habla de todo lo que debe de llevar un centro de datos para poder albergar toda la infraestructura del hardware y que sostenga la operación de manera eficiente. Entonces, se llevan de la mano. Si yo tengo una buena infraestructura física con estándares y normas internacionales, y monto todos mis servidores, y en ellos también tengo toda mi infraestructura de normas para poder trabajar en ella, pues el sistema como tal pues se vuelve muy robusto y se vuelve no tan vulnerable, porque finalmente sabemos, y con las notas que nos has mandado, pues diario nos están atacando por todos lados, y no más a las grandes empresas, ¿no? Sino a todos los usuarios nos están atacando, enviando mensajes a nuestros celulares, a nuestros correos, en donde nos solicitan mil cosas, ¿no? Y pues nos vemos ahí vulnerables. Entonces, en conclusión, si tenemos una buena infraestructura física bajo normas y estándares, y montamos bajo normas y estándares un servidor adecuado y el software y toda lo que es la ciberseguridad, y montamos unas políticas como tal de seguridad, pues los hackers van a ser mucho más difíciles que nos puedan atacar, ¿no? Entonces, quería comentarlo en general eso, Marco. No, sí, es parte de ese tema, definitivamente, que todo aquel marco de trabajo o estándar que nos sirva de referente para mejorar nuestra seguridad en el aspecto de cuidar los datos, la infraestructura que lo alberga, es aplicable. Entonces, independientemente de cuál sea el marco de trabajo, porque también hay que comprender que cada organización tiene sus características. Entonces, no podemos considerar que todas las organizaciones puedan o deban seguir al pie de la letra lo que indique un cierto estándar, sino pues hay que tomar la mejor estrategia que se adapte a la organización de la que se trate. Por ejemplo, aquí en la etapa de identificar, además de identificar los activos, también hay que identificar las amenazas que pueden llegar a atacar hacia nuestros centros de datos, hacia nuestros servidores, ¿sí? Entonces, esas amenazas pues son las que vienen tanto del exterior como del interior. Entonces, tenemos distintos tipos de amenazas que se traducen en ataques, los cuales pues ya cuando se presentan pues son incidentes de seguridad que se tienen que atender. Y ahora bien, esas amenazas pues las podemos clasificar si utilizamos, pues se mencionó otro documento relacionado con el framework de ciberseguridad del NIST, que es un documento que ahorita se los presento. Ahí identifica distintos tipos de amenazas que pueden ocurrir, y también hay que identificar el riesgo, que significa que ocurra un incidente. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, lo comentábamos ayer, pues es el grado de probabilidad. El nivel de riesgo es el grado de probabilidad en el cual pueda ocurrir una amenaza o un ataque derivado de una amenaza, ya sea externa o interna. Aquí quiero recalcar lo que se viene diciendo. En el caso de las amenazas, ¿de dónde o de quiénes provienen? Porque si hablo de una amenaza externa, pues a mí se me ocurre mencionar a un hacker, ¿no? Pero las amenazas internas, ¿de dónde provienen o de quiénes provienen? Licenciado Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, hombres. No sé si va a comentar ahí sobre esa pregunta. No, ahí yo puedo comentar. Sí, sí, yo ahí sí quisiera comentar que uno de los problemas que hay es que se dice que el enemigo está en casa, ¿no? Es decir, podemos tener toda una seguridad bien implementada, pero tenemos dentro de la organización pues personas o individuos que no son de muy bien fiar con el tiempo, pues porque deben tener ahí algún desaguisado, ¿no? Alguna diferencia. Entonces, pues, si estamos teniendo personal que puede estar ingresando información a niveles ya altos de seguridad, pues el peor problema que tenemos es interno. Entonces, ahí es cuando se empiezan a filtrar muchas de las cosas que tenemos que trabajar, y es lo que se veía, ¿no? Y en este debate de la CIA de Estados Unidos, que pues después de trabajar con la CIA cubierto con un hombre, pues, se dio cuenta que pues, Estados Unidos